Vamos a Mateo capítulo 7, vamos a entrar en nuestro estudio esta noche y disfrutar este pasaje. Estamos estudiando domingo por la noche los milagros y parábolas del Señor. Estamos yendo en orden de este primer milagro que Jesús hizo en la tierra y cada uno después de eso hasta que son unos cuantos milagros y parábolas, no sé, vamos a seguir hasta que el Señor diga. Quizás en medio de algunos vamos a mirar otros estudios, pero quiero seguir hasta el final estos milagros y disfrutarla, porque hay muchas lecciones para nosotros en estos milagros y aún parábolas. Hemos solamente visto una parábola desde cuando empezamos. Dios hizo unos cuantos milagros después de la primer parábola, pero nosotros entramos en esta noche en Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 29. Yo voy a leerla, después se puede mantener sentado, voy a leerla y después voy a orar otra vez solamente para entregar este tiempo de las Escrituras al Señor. Vamos a leer aquí Mateo capítulo 7, desde versículo 24 al versículo 29. Es una parábola del Señor aquí en el Sermón del Monte, y vemos aquí esta tremenda enseñanza. Es posible que ya conoce esta parábola, es algo que aún cuando éramos niños nos enseñó a una canción también, no te lo voy a cantar, pero uno de niños que habla sobre esta parábola. Quizás yo lo conozco más en inglés que en español, pero yo creo que aunque nosotros entendemos y hemos visto esta parábola, siempre hay algo diferente que podemos aprender y algo especial. Quizás tú estás pasando por algo esta noche que esta parábola se va a abrir y tú vas a verlo de una manera diferente que en los últimos años. Vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros para enseñarnos esta verdad. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, te pido que tú la bendiga y nos enseñe. Aún podemos examinarnos en estos versículos, que podemos aplicarla a nuestra vida. Y Señor, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Milagros y parábolas. Estamos mirando esta parábola en capítulo 7. Sabemos que una parábola, cuando hablamos de parábolas en la Biblia, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos 35 diferentes parábolas que Jesús estaba enseñando a estos grupos de personas que siempre le seguían a él. Y una parábola es una historia que Jesús da para explicar una verdad. Okay, eso que está enseñando una historia con el propósito de enseñar a este grupo que está siguiéndole una verdad específica. Y esta noche vamos a ver como título los dos cimientos en esta parábola. Y cuando vemos en capítulo 7, nosotros ya conocemos el Sermón del Monte.
¿verdad? Empieza en capítulo 5 y termina aquí en el final del capítulo 7. Eso, ahí es donde estamos nosotros. Es la última enseñanza que Jesús está dando a este grupo de personas. Más era una enseñanza para los apóstoles, discípulos. Dios le estaba enseñándole desde capítulo 5 cómo vivir una vida que agrada a Él, cómo seguirle, y le estaba entrenando a ellos. Pero entre eso había muchas personas que todavía le seguían a Él, que cuando estaba en este sermón de monte tenía un grupo suficiente grande escuchando estas enseñanzas, estas predicaciones del Señor en el sermón del monte. El Señor estaba ya en este lugar de Galilea, estaba en Capernaum, donde estaba enseñando en este monte pequeño para enseñar a este grupo. Y vemos en las Escrituras que de versículo 24 a versículo 27 en su Biblia, si tiene una Biblia que está a palabras en roja, significa que Jesús está hablando, son palabras de Él específicamente en esta enseñanza. Y desde versículo 24 al versículo 27 vemos palabras de Jesús. Después Mateo comparte con nosotros en versículo 28 y versículo 29 algo interesante, algo importante sobre las enseñanzas de Jesús, que creo que va a ser de gran bendición. Pero recuerda que aunque Jesús está hablando a este grupo de personas, esta multitud, como dice la Biblia, que estaba con ellos, estas palabras son para nosotros también. Son predicaciones, son enseñanzas, son instrucciones para nosotros, para nuestra vida. Y aunque sabemos el contexto, Jesús está hablando a la multitud, a los apóstoles, discípulos y todos que están ahí. Estas predicaciones de capítulo 5, sabemos el contexto, pero podemos aplicarla a nuestra vida. Jesús hablándome a mí, diciéndome esta historia, esta aplicación para yo en mi vida examinarme y ver lo que el Señor está diciendo. Jesús aquí en esta parábola presenta dos casas y dos edificadores que están construyendo este hogar. Uno edifica sobre una roca y el otro construye o edifica en arena. Y uno está firme en la tormenta, el otro está destruido por las tormentas que han pasado en ese tiempo en su casa. Vamos a empezar ahí en versículo 24, empezar a mirar estos versículos y a dar algunas aplicaciones para nosotros entender esta historia y aún la verdad que Jesús quiere enseñarnos a nosotros esta noche. Mateo capítulo 7, la primera parte en versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Los primeros lo próximo tres palabras es bien importante. Pues que me oye estas palabras, dice, y las hace. Bien importante que nosotros entendemos eso, porque hay una gran aplicación para nosotros en esas tres palabras. Muchos cristianos solamente quieren escuchar, pero no obedecer. Quieren venir a la iglesia y escuchar las predicaciones, pero no hay acción después de eso. Y Jesús en esta predicación está diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras. Está hablando de capítulo 5 hasta el final de estas predicaciones, estas enseñanzas, lo que están escuchando estas palabras y las hace. Bien específico el grupo de personas que está hablando, las personas que están escuchando a Jesús y también poniendo acción. Hermanos, la Biblia fue escrita no solamente para leer, pero para obedecer. Nosotros la leemos en nuestro tiempo personal, pero Dios espera que lo que estamos leyendo, estamos poniéndola en práctica, estamos obedeciendo, somos hacedores de la palabra de Dios. Hacer lo que el Señor nos manda a nosotros. Hermanos, ¿qué grupo tú eres? ¿Una persona que escucha la palabra o uno que escucha y la hace? Es una gran importancia más para nosotros como discípulos.
para que podamos vivir una vida que agrada a Dios, tenemos que escuchar y hacer. Hermanos, tú, los que no es salvo, los que no conocen a Cristo, muchas veces escuchan el Evangelio, pero no hacen, no ponen en acción lo que el Señor está pidiendo. Nosotros que somos salvos, creemos por fe en Jesús y por lo que hizo por nosotros, estamos escuchando la palabra y nosotros hacemos y ponemos en práctica nuestra fe, obedecemos, confesamos nuestro pecado y pedimos que Jesús sea nuestro Salvador y Señor en nuestra vida. Tenemos que confesar nuestros pecados, es una acción. Dios me enseña lo que no está bien en mi vida. Estoy escuchando la predicación, estoy escuchando Dios hablarme por la mañana o por la noche, pero tenemos que ponerla en acción. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que tener arrepentimiento. Siempre hay acción cuando leemos la palabra del Señor. Tenemos que recibir a Jesús como nuestro único Salvador. Si escuchamos el Evangelio, no es suficiente. Escuchando no te va a salvar. Tenemos que escuchar y poner acción al Evangelio y hacer lo que Dios nos manda hacer. Nosotros no tenemos perdón de pecado por leyendo 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Eso lo escuchamos, pero tenemos que ponerla en práctica. No recibimos el perdón hasta que nosotros confesamos nuestro pecado. En nuestra parte tenemos que poner una acción. Yo físicamente hablar, reconocer que yo hice algo mal y hablar con Dios en mis palabras a Dios, teniendo arrepentimiento. Después que yo confieso, después que hay arrepentimiento, ahora viene el perdón de pecado. Siempre escuchamos, pero tenemos que poner práctica, tenemos que hacer. Nosotros no somos bautizados por leyendo la Biblia. Yo leyendo la Biblia sobre el bautismo no significa que soy bautizado. Escuchamos, leemos, pero tenemos que poner acción. Ahora tenemos que entrar en el bautismo y mojarnos y tener que bajar en las aguas como Jesús la hizo. Ahora somos bautizados porque pusimos acción a lo que Dios nos manda a nosotros hacer. No es suficiente, estoy diciendo, no es suficiente solamente escuchar la palabra de Dios. Escuchar y hacer y obedecer y ponerla en práctica. Tenemos que entrar en las aguas para el bautismo. Nosotros no podemos compartir el Evangelio solamente leyendo. Tenemos que escuchar del Evangelio y ir y salir a ganar armas, a pasar tratados. Hay una acción que tenemos que poner. No es suficiente para solamente escuchar. Tenemos que hablar para compartir el Evangelio. Tenemos que ir y hacer discípulos. Y Jesús dice cualquiera. No está hablando a un grupo específico. Está diciendo cualquiera en este grupo, esta multitud, cualquier persona que me oye estas palabras, las palabras que está predicando. Pero Jesús no solo para ahí, oye estas palabras, dice, y las hace. Escuchar y hacer. Hermanos, cada vez que se predica, debemos poner acción. Cada vez que venimos a la iglesia, debemos escuchar, examinar y poner en acción lo que Dios está enseñando. Lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, para salir diferente cada vez que nosotros entramos. Tenemos que confesar lo que el Señor me enseña durante el mensaje y hacer lo correcto y obedecer a Dios. Tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Para ser seguidores de Jesús tenemos que seguir. ¿Okay? Tenemos que poner acción. Nosotros somos discípulos del Señor, somos seguidores, pero para ser un seguidor tenemos que seguir a una acción para nosotros ahí. Lo que estoy diciendo que no es suficiente para escuchar, tenemos que obedecer. Si realmente creemos en Jesús, pues nosotros vamos a hacer lo que nos pide. Si tú realmente esta noche amas a Dios,
y está agradecido por lo que hizo en la cruz por nosotros. Nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a obedecer los mandamientos que nos da a nosotros. Van juntos. Escuchar y poner en práctica. Aún Santiago en capítulo 2, versículo 17, Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Va juntos. Tenemos que escuchar, pero después vienen obras. No somos salvos por obras, pero por la fe, en el momento de salvación, por ser salvos, lo que viene de nosotros, obra es sirviendo al Señor. Después Santiago dice más adelante en versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está poniendo dos juntos a una acción que tenemos que tener en nuestra vida. No es suficiente para solamente escuchar. Tenemos que escuchar y tenemos que poner en práctica y obedecer lo que Él nos da a nosotros. Los que no actúan es porque tienen problema con su fe. Los que escuchan el Evangelio y vienen a la iglesia y no actúan y no reciben a Cristo, pues problema porque no creen, problema con su fe. Los que son rebeldes no obedecen a Dios, no hay acción porque no quieren obedecer los mandamientos. Y hay muchos que dicen hoy en día que son cristianos. Sí, pastor, yo soy cristiano. Pero no hacen lo que Dios dice que hagan. Eso es la parte más difícil, cuando empiezan a ver los mandamientos del Señor y ahí donde ponen los frenos. Sí, yo quiero ser un cristiano, pero no quiero seguir lo que el Señor me está diciendo en los versículos. Tenemos que obedecer al Señor, escuchar y poner en práctica. Hay muchos en la iglesia que no hacen lo que Dios manda. Hay muchos que vienen y escuchan, pero no están haciendo, no están obedeciendo a Dios. Hay muchas veces que nosotros mismos podemos mirar a otros. Sí, en la iglesia vienen otros que escuchan y no obedecen, pero cuando nosotros miramos a nuestra vida, creo que muchas veces somos culpables de lo mismo. Muchas veces nosotros nos sentamos y escuchamos, y el Espíritu Santo nos habla a nosotros sobre algo en nuestra vida que no está bien. Y a veces aún nosotros cristianos no obedecemos. Escuchamos, pero no hay obediencia después del mensaje que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante, y Dios dice, cualquier que está escuchando mis palabras y las hace, van los dos juntos. Santiago también dice en capítulo 1, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que ser hacedores. No es suficiente para solamente ser oidores. Hermanos, cuando nosotros lleguemos a la iglesia, pídele a Dios, Dios, enséñame algo en mi vida, y si tú me enseñas, ayúdame a obedecer. No es suficiente venir a la iglesia, escuchar y no poner acción. Siempre hay algo que nosotros podemos obedecer. Siempre hay algo que el Señor me está enseñando para yo cambiar, para yo acercarme más al Señor. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Mira lo que dice. Le compararé a un hombre prudente. Ese cristiano que escucha y hace, está escuchando la predicación, está escuchando la Biblia cuando lo leen en la mañana y también lo ponen en práctica. Ahora el resultado es que le compararé a un hombre prudente. Esa persona es una persona prudente. Los que hacen. Está hablando específicamente de los que están obedeciendo, los que ponen acción en lo que Dios dice. Aún la palabra prudente es una persona que actúa de manera cuidadosamente o cuidadoso. Es un hombre que tiene conocimiento profundo. Es un hombre sabio. Es un hombre que oye y obedece. Hermanos, si tú quieres ser un hombre, una mujer prudente,
Pues nosotros tenemos que escuchar y también obedecer, poner en práctica lo que Dios nos dice en la Biblia. Y Dios dice, palabras de Dios, palabras rojas, compararé al hombre a hombre prudente. Pero Jesús sigue en versículo 24. No solamente el que escucha y obedece es un hombre prudente, pero dice que edificó su casa sobre la roca. El que hace es como prudente, edifica su casa en la roca o sobre la roca. Dios es la roca que edificamos nuestra vida en Él. Cada cristiano edifica. Cada uno de nosotros estamos edificando, que es algo que un cristiano hace, pero algunos edifican sobre una roca, algunos edifican en arena, pero todos estamos edificando. Estamos construyendo, estamos trabajando en nuestra vida espiritual. Lo vemos aquí, esa es la enseñanza, la verdad. Cada uno está edificando, pero la diferencia es, algunos edifican sobre la roca y otros edifican en arena. Pero Dios, nuestra vida, nuestra fundación, lo básico, la fundación de nosotros tiene que ser la roca que es Dios. Algunos edifican sobre una roca, algunos en arena. Y el hombre sabio, el hombre prudente, edifica su casa en una roca, aun cuando el mundo le dice que no. Hermanos, el mundo desea que nosotros estemos edificando nuestra vida en arena. El mundo desea que nosotros seamos destruidos, que caminemos en un camino contra Jesús. Pero tenemos que ser hombres prudentes, que edificamos nuestra casa, nuestra vida, nuestro corazón, con Dios siendo nuestra roca. Tenemos la fundación, estamos firmes en lo que creemos. Dios es nuestra fundación. Y cuando Dios es nuestra roca, no importa lo que viene en nuestra vida, siempre vamos a estar firmes en el Señor. El mundo dice que arena es la mejor fundación para edificar, porque ellos saben que si nosotros edificamos en arena, vamos a destruir nuestra vida. Y el mundo desean destrucción de nuestra vida. Y los que edifican su vida en Cristo no son destruidos en tiempos difíciles. Hermanos, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, tenemos que asegurarnos que nuestra casa, nuestro hogar, nuestro corazón, mi vida espiritual tiene una fundación en la roca que es Cristo. Porque yo te prometo que cuando vengan las tribulaciones y las pruebas y tú no estás fundado en esta roca, tu vida va a caer, va a pasar por tiempos sumamente difíciles. Pero cuando tenemos a Dios ahí, aún en tiempos difíciles, estamos firmes. Las tribulaciones vienen y no nos tumba, no nos desanima a nosotros. Nos paramos firmes en el Señor porque confiamos en Él. Vamos a ver en los versículos más adelante qué pasa con esa persona que edifica su vida en la arena. Mira el resultado aquí de este hombre prudente que edifica su casa sobre la roca en versículo 25. Dice ahí en capítulo 7, 25, descendió lluvia. Aquí es la prueba de si la casa está firme o si la casa se va a caer. Desciende lluvia. Vinieron ríos, significa que había sumamente mucha lluvia, que los ríos crecieron. Soplaron vientos. Eso se llama un huracán, ¿verdad? Viene la lluvia, los ríos suben y soplan vientos. Dice, y golpearon
contra aquella casa. Dieron fuerte, la lluvia vino fuerte a la casa, los ríos, las aguas querían entrar en la casa y los vientos querían tumbar o subir las planchas del techo. Vinieron contra esa casa y dice, y no cayó. Recuerda, versículo 24, es el hombre prudente que construyó, edificó su casa en la roca. Cuando vino lluvias, ríos, vientos, estamos hablando de tribulaciones y pruebas y tiempos difíciles, esa persona prudente no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, aún en la carne, a veces nosotros la casa parece que quiere tumbarse, el viento es tan fuerte. Y quizás hay algo que en la casa, ¿verdad? Porque quitamos nuestros ojos del Señor y una ventana se rompió de la casa. Todavía está en la roca fundada, pero cuando quitamos nuestros ojos al Señor en tiempos difíciles, también puede causar daños espiritualmente porque no estamos bien con el Señor. Pero tenemos todavía esa fundación en nuestra vida. Jesús dice, cuando venga este huracán, cuando venga esta tormenta, cuando venga el tornado, cuando venga estas tribulaciones, que da fuerte a la casa, a nuestra vida, no cayó. Nosotros no desanimamos, estamos firmes en el Señor. Y la razón fue porque estaba fundada en o sobre la roca. Y Jesús no dice que nuestras vidas serán golpeadas en un momento u otro. Le dice a nosotros que va a pasar. La Biblia dice que nosotros vamos a pasar por tribulaciones. Sabemos que tribulaciones y pruebas va a venir en nuestra vida. Dios la permite en nuestra vida para enseñarnos o acercarnos más al Señor y tiene un propósito siempre. Vamos a pasar por tiempos difíciles. Aún esta noche tú puedes decir, pastor, es correcto, en este momento yo estoy pasando por tiempos difíciles. Los vientos están soplando ahora. La lluvia está llegando. Los ríos, las aguas están entrando a mi casa en este momento por las circunstancias que están pasando en mi vida. Pero la fundación todavía está estable, está sobre la roca, aunque vienen estos vientos. Jesús no promete que no vamos a tener tormentas. Las tormentas van a llegar. Y Dios sí promete que ellos que tienen una fundación en Cristo van a tener victoria en su tormenta. Van a terminar esa tormenta cuando todo se termine. La tormenta pasó, la lluvia pararon, los ríos bajaron, los vientos pararon. Vamos a tener victoria en nuestra vida con el propósito que Jesús reciba la gloria en las circunstancias que nosotros estamos pasando. Los que no fueron fundados en Cristo van a estar desanimados. Su vida va a estar destruida. Sus familias van a estar destruidas. Su vida espiritual va a estar destruida. Las cosas no van a salir bien. Y cuando vemos el principio, la fundación, vamos a dar cuenta que mi casa, mi vida espiritual, porque no di alimento suficiente para mi hogar, ahora mi casa, mi techo está por allá en Humigueros, la ventana está allá en Aguadilla. La casa está destruida completamente porque no había una fundación en Cristo Jesús y ya la casa está destruida. La bendición es que a veces quizás personas no tienen su vida en ese momento fundado en Cristo, está en arena, pero gloria sea al Señor que Él puede reconstruir nuestra vida, puede causar que nosotros podemos tener una casa otra vez, pero esta vez que esa casa esté sobre una roca y podemos aprender a mantener nuestros ojos
mirando hacia arriba. Su vida muchas veces está destruida por tribulaciones y por pruebas, pero por falta de arrepentimiento y falta de confesión, a veces hay tiempos bien difíciles que llegan en nuestra vida, pero Dios puede restaurar y ahora tener una fundación correcta en Cristo. Solamente escuchar la palabra de Dios no es suficiente para proveer una casa sobre una roca, para proveer un cimiento seguro. No es suficiente para solamente escuchar. Tenemos que escuchar y hacer, poner en acción. Tenemos que ser hacedores de su palabra también. La casa es la madurez espiritual, su fe, su camino en Dios. Eso es que es la casa cuando Dios menciona esta casa que está edificando. Es la madurez espiritual, es la fe, es el camino con Dios. Esas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar y alimentar para que tengamos una casa fundada sobre la roca en Cristo Jesús. Ellos que viven por la palabra de Dios tienen su casa encima de la roca. Ellos que edifican su casa sobre la roca son hacedores de la palabra. Pero ¿cómo tú puedes edificar tu casa? En la manera que Dios quiere. Quiero darte algunos puntos sobre cómo tú puedes poner en práctica y edificar su casa en la manera que Dios desea para que esta casa tenga una fundación segura que no se mueve en tiempos difíciles. Número 1, la oración. Cuando tenemos una oración verdadera con el Señor y tenemos esa comunicación con el Señor, es un resultado, es una manera que nosotros podemos tener esta casa sobre la roca. Se necesita. Cuando nosotros construimos una casa, hay herramientas, hay materiales que se necesita para que la casa esté firme. Cemento, ¿verdad? Los otros artículos que se necesita para construir una casa. Pues esta lista es los artículos necesarios para nosotros tener una vida fundada sobre esta roca. Número 1, oración. Toda buena relación sobrevive o muere en una comunicación. Si no hay comunicación, morimos espiritualmente. Pero si hay una comunicación y hay oración en nuestra vida, pues es una herramienta, es un artículo, es algo que es necesario para nosotros tener una casa edificada sobre esta roca. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos ese primer artículo? ¿Cuántos de nosotros tenemos una oración con el Señor, un tiempo de oración, una comunicación bien con el Señor cada día? No estoy diciendo que están orando solamente cuando hay necesidad. Muchas veces nosotros oramos solamente cuando la casa y los vientos vienen. Pero aún en la tranquilidad, nosotros tenemos que mantener esta comunicación con el Señor. La oración. Número 2, estudio bíblico. En la palabra aprendemos todo que necesitamos para tener una casa sobre la roca. Y por eso es importante que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios. Es un artículo necesario para tener una casa edificada sobre esta roca en Cristo Jesús. Sus promesas y lo que Él quiere de nosotros está en la palabra de Dios. Vemos a Jesús en acción y podemos aprender de Jesús lo que hizo en la Biblia y seguir ese ejemplo. Hermanos, necesitamos estudiar. ¿Cuántos tienen ese segundo artículo para su casa? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos estudiando? No estoy diciendo leer un versículo cada día solamente para leerla. Estoy hablando de nosotros escudriñar la Biblia, estudiarla y ver, Dios, enséñame algo en tu palabra. Necesitamos estar en la palabra del Señor para que nuestra casa esté edificado en esta roca. Número 3, adoración.
Dios nos ordena adorar a Él individual y como iglesia. Y si no estamos adorando a Dios, es porque estamos adorando otra cosa. Y Dios desea que nosotros, como parte de los artículos para esta casa que nosotros estamos edificando, necesitamos adoración en nuestra vida. Y si tenemos adoración y estamos adorando, cantando a Dios en nuestro tiempo personal y venimos a la iglesia y cantamos, adoramos a Dios, tenemos la próxima parte necesaria para nosotros tener una casa edificada sobre esta roca. Número 4, dando. Somos administradores de los recursos que Dios nos da a nosotros. Tenemos que diezmar, tenemos que dar a misiones, tenemos que dar a ellos que tienen necesidad. Tenemos que ser personas que damos a ellos que no tienen. Y cuando tenemos una vida un corazón de dar de el dinero, dar nuestro tiempo, servir al Señor en la iglesia, dando de nosotros, pues ahora tenemos un artículo necesario para tener una casa fundada en la roca que es Cristo. Número 5, comunidad. Necesitamos la comunidad. El cuerpo de Cristo es nuestra familia. Es necesario. Yo necesito a ustedes, ustedes necesitan a los otros. Somos un cuerpo en Cristo. Tenemos que trabajar como un cuerpo en Cristo. Y una casa fundada, una casa sobre la roca, es una casa que tiene comunidad y tiene otros en la comunidad, otros ayudando a construir. Necesitamos a otros, porque otros te necesitan a ti. No venga a la iglesia para que otros te sirven a ti. Venga a la iglesia para servirle a otros. Es importante. Número 6, servicio. Es un privilegio a servirle a los demás en el nombre de Cristo. Más a ellos que no o que están solos o necesitan. Es un privilegio a servirle al Señor. Y sirviendo al Señor nos ayuda a servirle a otros. Y el servicio es parte de esta casa que nosotros edificamos sobre esta roca. El servicio es necesario como uno de los alimentos, artículos necesarios para este hogar en nuestra vida. Y número 7, quizás hay otros que podemos dar, pero número 7, ser un testigo. Se falta en nuestra vida espiritual, en nuestra casa, para estar sobre esta roca. Tenemos que testificar. Jesús confió a sus seguidores a buscar a los perdidos de Cristo. Jesús quiere que pongamos una semilla y ponemos agua a los perdidos cuando estamos compartiendo el Evangelio. Son 7 cosas que nosotros necesitamos para nuestra vida, para tener una casa edificada sobre esta roca. Son artículos necesarios y quizás, como dije, podemos poner otros artículos, pero por el tiempo seguimos con esos 7. Versículo 26. Por cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato. Aquí vemos lo contrario, que edificó su casa sobre la arena. Aquí vemos lo contrario de versículo 24 y versículo 25. El que oye y no hace, no hay acción, solamente está escuchando. El que oye, los que estaban con Jesús en el sermón del monte y escucharon las predicaciones de Jesús, pero no hicieron nada. A este grupo es que Jesús está hablando. A ellos en la iglesia que vienen y escuchan, pero no ponen acción en lo que Dios enseña. Simplemente escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Si no somos hacedores, cometemos el pecado de no hacer nada. Nos ponemos vago espiritualmente.
Y Jesús está ilustrando, viviendo por sus enseñanzas y el que no vive por ella. Estamos dando unos ejemplos. Y ahora Jesús está comparando a este hombre que no oye a un hombre insensato. Recuerda en la primera parte, el hombre que sí está escuchando, que oye y hace, es un hombre prudente. Pero el que escucha pero no hace y no pone en acción, pues Jesús dice que es un hombre insensato, un hombre necio. Edifica su casa sobre arena. A veces la gente construye su casa en arena porque quieren guardar dinero. No quieren gastar el dinero suficiente para construir una casa fuerte. Y usan los artículos mínimos para construir una casa rápidamente. Y lo que pasa es que están construyendo su casa en arena. Son los cristianos que quieren venir a la iglesia y hacer lo mínimo. Venir, no dar, no servir, no dar a misiones, solamente hacer lo mismo. Yo quiero venir para venir y cumplir con el requisito de venir a la iglesia para que el pastor no me llame. Y hacen lo mínimo. Y construye su casa, su vida espiritual con lo mínimo. No leen su Biblia, no oran, no hacen nada, solamente vienen a la iglesia. Y esas personas están construyendo su casa en arena. Y vamos a ver que cuando vienen esos tiempos difíciles, vienen destrucción para ellos. Pero no van a ser sabios para el futuro, cuando vienen las tormentas. Y aún estas casas se ven bonitas por afuera. Pues hay muchas casas que lo ponen juntos los dos y se ven bonitas, pero uno está en la roca y otro está en la arena y no se va a ver la diferencia hasta que venga el huracán, hasta que venga estos tiempos difíciles. Después te va a notar quién puso su casa en la roca y quién puso su casa en arena. Muchos vienen a la iglesia con una corbata y se ven espiritual. Aún habla y sabe las palabras que tiene que decir, pero dentro de ellos su corazón está construido en arena. Y cuando vengan tiempos difíciles, no importa cómo nosotros vemos por afuera, Dios está hablando de algo por dentro, el corazón de nosotros. Tenemos que estar fundados sobre esta roca que es Cristo Jesús. Muchos están construyendo su casa en el mundo, pero debemos estar construyendo nuestra casa en los cielos. Y cuando no estamos fundados en Cristo, en Dios, permitimos que Satanás domine nuestra vida, que Satanás entre en nuestra casa, o permite circunstancias alrededor de nosotros para causar daño en nuestro hogar. Y el que edifica su casa sobre la arena trata de hacer todo en su propia fuerza. La persona está haciendo en su fuerza a tratar de animarse ellos mismos, a tratar de resolver sus problemas ellos mismos en vez de entregárselo al Señor. Pero la persona que está edificando su casa sobre la roca entrega sus tiempos difíciles al Señor y deja que el Señor se ocupe de esos tiempos difíciles. Esas personas que no incluyen a Dios en sus planes y quieren hacer todo en su propia fuerza, en su propia manera, son los que construyen su casa en arena. Mira el resultado en versículo 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Ahora dice algo diferente que en los otros versículos hablando sobre el hombre que edificó sobre la roca. Ahora dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando vienen las tormentas, la lluvia, suben los ríos y viene el viento, la casa va a caer. Va a ser destruida porque no tenía una fundación correcta. El resultado, versículo 27,
fue grande su ruina. Dice ahí, dieron con ímpetu. Esa palabra, la diferencia es que dio la casa con una violencia, una gran fuerza a ellos sobre su casa. Y Jesús enseña que cuando uno obedece, Él es sabio. Y tenemos que recordar que no vamos a escapar las tormentas de la vida. Tú puedes ir a otro lugar o construir su casa en otro lugar, pero las tormentas van a venir. La diferencia es la persona que está sobre la roca va a tener victoria. La casa no se va a caer en esos tiempos. Las tormentas van a llegar en nuestra vida. Si tú tienes una casa sobre la roca, es porque está escuchando y está haciendo, está obedeciendo al Señor. Es interesante que Mateo termina diciendo este pasaje, diciendo qué pasó después del mensaje. Él decidió que era importante para poner estos dos últimos versículos, versículo 28 y versículo 29. Él podía parar ahí en versículo 27 con esta última palabra de la predicación de Jesús, pero Mateo puso estos últimos dos versículos porque era algo importante para entender. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Cuando Jesús terminó con el sermón del monte, Mateo dice que la gente se admiraba de su doctrina. Los mensajes eran tan fuertes al corazón. Jesús era tan directo a ellos. Habían convicción en su vida, que ellos se admiraban a la doctrina que Jesús estaba compartiendo. Aún ellos decían, no había nadie que nos enseñaba como los escribas y los fariseos. No había nadie que enseñaba en esta manera. Por eso estaban sorprendidos. Ellos nunca escuchado algo así en su vida. Y Mateo permite que nosotros entendemos que el mensaje que Jesús estaba predicando era algo diferente que ellos escucharon en el pasado. Versículo 29, y terminamos aquí. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una gran diferencia en las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los escribas. Los discípulos no podían dejar de notar que Jesús enseñaba con autoridad. Algo que faltaba en los maestros que estaban enseñándoles a ellos como los escribas, algo que faltaba en ellos fue que Jesús vino y enseñaba con autoridad. Jesús hablaba con autoridad de la palabra revelada de Dios. Algo diferente, algo importante. Estos mensajes, aun cuando yo creo que nosotros ya hemos predicado versículo por versículo en el Sermón del Monte y vimos la dirección, el directo que Jesús hablaba a los cristianos, a esta multitud, estaba directo, no fue behind the bush, como dice en inglés, y no fue que no quería ofender. Jesús era directo, tenía la autoridad y así era. Ellos no estaban acostumbrados con esa enseñanza. Ellos sabían, este hombre, Jesús, tiene autoridad de Dios en estas predicaciones. Y ahí donde termina este sermón del monte con esta parábola de estos dos hombres edificadores, estos dos hogares, uno sobre la roca y otro sobre la arena, que habla sobre nuestra vida espiritual. Tu corazón delante del Señor. Su vida espiritual está fundada en la roca, Cristo Jesús, o su vida espiritual está fundada en arena. La diferencia se nota cuando vienen las lluvias, se suben los ríos, vienen los vientos
ahí es donde vamos a ver los cristianos maduros, los que pueden tener gozo en medio de la tribulación, los que todavía pueden venir a la iglesia y servirle al Señor, los que pueden dar al Señor, aún en medio de esos tiempos difíciles. Vemos que esos cristianos están fundando su casa en la roca Jesús. Hermanos, como aplicación para nosotros en esta noche, tú estás oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Jesús dice que no es suficiente para solamente escuchar. Tenemos que escuchar y hacer. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor está diciendo. Nosotros sabemos lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. ¿Tú eres un cristiano que está escuchando y haciendo? ¿O tú eres un cristiano que solamente está escuchando, pero no está practicando los mandamientos del Señor? ¿Cuántos cristianos en esta noche pueden decir, mi casa está edificado en la roca que es Cristo Jesús? No sea un insensato, como Jesús dice, esa persona que no construyó su casa en la roca, pero la edificó su vida en arena. Dios quiere que cuando venga tiempos difíciles, tú estés firme en esta roca, firme en Cristo Jesús, para que cuando se termine los vientos y los ríos y la lluvia, su casa todavía está firme en esta roca que es Cristo Jesús. Hermanos, ojalá que nosotros estamos obedeciendo, escuchando y obedeciendo, y que nuestra vida esté en Cristo Jesús, nuestra fundación, firme solamente en Él. Tú sabes esta noche dónde tú estás espiritualmente. Quizás tú eres un cristiano maduro o un cristiano donde está batallando con su vida espiritual. Y aún su casa, su vida espiritual, su corazón no está fundado en esta roca que es Cristo Jesús. Vamos a estar en pie en esta noche y vamos a hablar con el Señor un minuto para examinarnos, darnos una oportunidad de obedecer ahora que nosotros escuchamos esta parábola y queremos ser hombres prudentes. Escuchamos y hacemos. Quizás esta noche con sus ojos cerrados, el Señor, el Espíritu Santo te enseñó algo, que su casa no está fundado en una roca. Tú puedes decir, pastor, esta noche en oración, hablando con el Señor, Señor, ayúdame para que mi casa, mi vida, mi corazón, mi vida espiritual esté fundado sobre esta roca que es Cristo Jesús. Hablando con el Señor, Señor, hay vientos, hay lluvias en mi vida ahora. Los ríos están entrando en mi casa. ¿Por qué no pedirle a Dios, Dios, necesito tu ayuda? Mi casa está fundada en la roca. No significa que no va a venir tiempos difíciles. Pero podemos orar, Dios, te entrego en este momento esas lluvias, esos ríos, esos vientos en mi vida, te lo entrego a ti. Pero gracias que mi vida está sobre la roca y puedo entregar esos tiempos difíciles en tus manos para ayudarme y tener victoria en mi vida. Vamos a ser cristianos que no solamente estamos escuchando, pero cristianos que también somos hacedores de la palabra de Dios. Señor, gracias por este tiempo, esta parábola que estamos mirando en esta noche, una gran aplicación para nosotros en nuestra vida. Señor, deseamos que nuestra casa, nuestra vida espiritual esté sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Señor, nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles. Van a llegar las lluvias, van a llegar los ríos, van a llegar los vientos en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros nos encontremos encima de la roca. Señor, que tú estés ayudándonos, levantándonos
en esos tiempos difíciles. Señor, tú conoces el corazón de cada uno en esta noche. Tú conoces lo que ellos están pasando. Tú conoces los tiempos difíciles, las lluvias. Quizás algunos solamente están pasando por lluvias. Quizás tiene lluvias y vientos. O quizás tiene los tres. Tribulaciones y pruebas en su familia, en su vida espiritual, otras circunstancias. Señor, tú conoces. Yo te pido, Señor, en este momento que tú estés con esas personas, estos cristianos. Que tú le ayudes a ellos a mirar solamente hacia arriba en todo momento. Que esté firme en su enseñanza, sabiendo que ellos están en la roca y no importa las circunstancias que nosotros pasamos, yo me voy a quedar firme en Cristo Jesús en todo momento. Señor, gracias por enseñarnos en esta noche. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Y Señor, llévanos bien a nuestro hogar en esta noche. Ayúdanos a regresar otra vez el martes y miércoles para seguir aprendiendo y recibiendo de tu palabra. Y Señor, gracias por cada uno que han llegado en esta noche para escuchar. Ayúdanos ahora para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús.